Gloria, gloria al Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir una enseñanza más con su iglesia, compartir una enseñanza más con el pueblo de Dios. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un placer y un privilegio poder compartir con ustedes el Evangelio de la gracia de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. En esta oportunidad que nos regala el Señor, quiero traer la segunda parte del tema titulado La palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. Esta sería la parte número 2 de la enseñanza que trajimos hace unas semanas atrás. De paso, le doy la bienvenida a todos aquellos hermanos y amigos que nos van a visitar en nuestra página de internet www.salvosporlagracia.org. Como dije anteriormente, es para mí un placer y un privilegio poder compartir con ustedes el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Para comenzar, vamos a hacer un resumen de lo que enseñamos en aquella oportunidad, en aquella ocasión. Y hablamos de varios puntos importantes de esta enseñanza. La palabra se hizo carne. Hablamos de Juan 1.1. Juan 1.1, donde dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Él, Jesús, porque aquí el apóstol Juan dice, Él era en el principio con Dios. Está hablando o se está refiriendo a aquella persona de quien Él iba a dar testimonio. Vuelvo a leer. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Él, Jesús, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, Jesús, fueron hechas. Quiere decir, bendecidos, que Él es desde el principio. Él es el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él, Jesús, fueron hechas. Es creador. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Sin Él no existe nada en cuanto a la vida se refiere. Es por eso que en el mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, en Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Porque en el versículo 3 dice, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Quiere decir, bendecidos, que sin Jesús no existe nada. En estos primeros 3 versículos, el apóstol Juan ya te está diciendo varias cosas. Te está diciendo que Él era en el principio, te está diciendo que la palabra era con Dios y te está diciendo que la palabra era Dios. Te está diciendo que Jesús era en el principio, o esa manifestación de la palabra hecha carne, de la cual Juan está dando testimonio. Él dice, mira, Él, esa carne, esa palabra hecha carne, Él era desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por esa manifestación en carne, fueron hechas. Él es el creador de todo. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho, porque en Él era la vida. Y en el versículo 14 de Juan 1 dice, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. La pregunta sería ahí, bendecidos, ¿cómo habitó entre nosotros? ¿Por qué fue hecha carne? Es la única manera que puede habitar entre nosotros. Es la única manera que el testimonio del discípulo amado puede decirnos, Él habitó entre nosotros. ¿Cómo? Porque fue hecha carne. Esa palabra fue hecha carne. ¿Cuál palabra, bendecidos? Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señales aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Pero ¿de cuál palabra está hablando en Juan 1:14? La palabra fue hecha carne. Bueno, como enseñamos en la clase pasada, en Mateo 1:18 al 23, donde Mateo narra el nacimiento de Cristo y dice que estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, y no quiso exponerla a la infamia, quiso dejarla secretamente. Y él, pensando en estas cosas, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ella tendrá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que ha hablado el Señor por el profeta, diciendo: aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Quiere decir que la palabra que se hizo carne fue la palabra profética de Dios a sus profetas. Entonces, la palabra se hizo carne. Eso lo leímos en Juan 1:14. ¿Cuál testimonio podemos nosotros tener de que esa palabra se hizo carne? Bueno, Mateo 1:18 al 23 ya lo leímos. Lucas 1 del 26 al 31 también lo leímos. Isaías 7:14. Lucas 1 del 26 al 31 también lo vemos. Dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba ella, dijo: salve, altamente favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de su palabra, y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí que concebirás en el vientre y tendrás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces, la palabra fue hecha carne, Lucas 1:26 al 31, Mateo 1:18 al 23, la palabra profética en Isaías 7:14. También hay algo muy importante que debemos de considerar en cuanto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a esta enseñanza que la palabra fue hecha carne o la palabra se hizo carne, aclarando a la iglesia, aclarando la verdad de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la manifestación de Dios en la tierra. En Ezequiel 34, del 1 al 13, leemos de la siguiente manera. Dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada. No buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Bendecido, esto es lo que el Señor le está diciendo a Israel por medio de Ezequiel en cuanto a las ovejas y los pastores.
Dice el versículo 7, por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo, dice el Señor, yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Versículo 11. Porque así ha dicho el Señor. Escucha lo que dice acá, bendecido. Recuerda, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne. Mira lo que dice acá. Porque así ha dicho el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como conoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. ¿Qué es eso, bendecido? El buen pasto es el nuevo pacto, el evangelio de la gracia. Pero en el versículo 11 es muy importante cuando dice yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Por favor, ve conmigo a Juan 10:1. Juan 10:1. Dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal ladrón es y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahí está, bendecidos, el cumplimiento de Ezequiel 34:11. Cuando él dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Jesús es el buen pastor. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus propias ovejas él llama por nombre y las saca afuera. ¿Por qué? Porque las conoce, bendecido. Ezequiel 34:11 dice, así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Mira, Juan 10:3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus propias ovejas él llama por nombre y las saca fuera. Y cuando saca fuera sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Que dice Ezequiel 34:14, en buenos pastos las apacentaré.
Aquí está bendecido. Esa palabra en Ezequiel 34:11, yo mismo iré, la palabra se hizo carne. Él mismo vino como el pastor de las ovejas. Dice el 10, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está hablando de la vida eterna. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ezequiel 34:12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así yo reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. Juan 10:14 dice, Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y soy conocido de las mías. Como el Padre me conoce a mí, así yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cuando dice como el Padre me conoce a mí, bendecido, lo único que está diciendo ahí es lo mismo que dice en Juan 1:1. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ahora está en un cuerpo de carne. 16. También tengo otras ovejas, el pueblo gentil, que no son de este redil, del pueblo de Israel. Aquellas también he de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No dicen muchos pastores, un pastor. Entonces Jesús es el ungido, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el buen pastor, pero también es la imagen del Dios invisible. Ve por favor a Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. Porque Él puede ser, bendecidos, la imagen del Dios invisible. Porque la palabra fue hecha carne. La palabra se hizo carne. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual, Jesús, es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo puede ser Él la imagen? Porque la imagen la podemos ver, bendecidos. Esa imagen es Juan 1:14, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Es la imagen del Dios invisible. El 15 otra vez, el cual es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque le pudimos ver y Él era Dios. Pero pudimos ver la imagen del Dios invisible manifestado en un cuerpo. El primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es el creador de todo, bendecido. La imagen del Dios invisible que se está refiriendo a Jesús, porque Jesús es la palabra hecha carne y habitó entre nosotros, es el creador de todo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Colosenses 1:15. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, o el principal, o el más importante, porque por Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Aquí el apóstol Pablo está identificando a aquel que fue la imagen del Dios invisible. Y Él fue el creador de todo. Dice el 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas
subsisten por Él. Él es el principio, Él es Dios, Él tiene dominio de todo. Por lo tanto, bendecidos, Él es la imagen del Dios invisible. Ve conmigo, por favor, a Juan 14:1. Juan 14:1. Todos conocemos esa porción bíblica. Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Tú crees en Cristo, crees el testimonio de Dios. ¿Cuál es ese testimonio? Que Dios fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho. Yo voy a aparejar o a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y el camino sabéis. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, y cómo podemos saber el camino. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, por la fe en su sacrificio bendecido. Es lo que está diciendo. Nadie viene al Padre o nadie tiene la salvación si no es por medio de la fe en esa imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque esa manifestación de Dios en carne, esa palabra hecha carne, estaba ahí para un sacrificio. Como dice Colosenses 1:21, y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso es que cuando Él dice el testimonio de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El medio es creer en ese testimonio de Dios. La palabra fue hecha carne. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de esa carne? Sacrificar esa carne. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Colosenses 1:22, en el cuerpo de su carne por la muerte. De esa manera nos reconcilió. Quiere decir que era necesario esa manifestación de la palabra hecha carne. Dice el versículo 7, si me hubierais conocido, habrías también conocido a mi Padre. ¿Por qué? Bendecido. Colosenses 1:15, el cual es la imagen del Dios invisible. Juan 14:7, si me hubierais conocido, habrías también conocido a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La imagen del Dios invisible. Está claro, bendecido. Está claro. Vuelvo y repito, y esto lo he enseñado y lo he dicho muchísimas veces en nuestras reuniones en la ciudad de Homestead. La manifestación de Dios en carne no fue para venir a decirnos, hay dos, hay tres, hay una trinidad, hay una duplicidad. No, bendecido. La manifestación de Dios en carne fue para sacrificar ese cuerpo, resucitar físicamente y mostrarnos que Dios es el único que puede triunfar sobre la muerte. Y por medio de la fe en ese sacrificio, por medio de creer en esa resurrección, entonces nosotros también tenemos la esperanza de que el problema principal del ser humano, que es la muerte física, entonces Dios la va a resolver por medio de la promesa de la vida eterna, por medio de la esperanza de la vida eterna. Entonces dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
Versículo 8, dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. Creo que era muy buena oportunidad para el Señor Jesucristo decir, espérate, Felipe, claro que sí, yo te voy a mostrar al Padre cuando lleguemos al cielo o al paraíso o a donde fuese. Pero el Señor Jesucristo le dijo que si lo habían visto a Él, también habían visto al Padre. La imagen del Dios invisible, el principal de toda creación. Esa imagen es lo principal de toda creación porque por medio de esa creación en la carne, por eso, por medio de esa palabra hecha carne, nosotros hoy en día tenemos una redención, perdón de pecados, reconciliación, porque fue el sacrificio perfecto. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pero bendecido, pudiéramos decir, y hay mucha gente que lo dice, pero si el Señor levantaba sus ojos al cielo y le oraba al Padre, pero aquí dice que el Padre estaba en Él, pero también dice que Él está en el Padre y Él estaba en la tierra. Bendecido. Tenemos que llegar a una conclusión sin concluir nada. Y me explico. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Bendecido, nosotros no podemos pretender saber exactamente al punto y coma cómo es esto. Esto es un misterio. Pero no vamos a inventar más allá de lo que esté escrito por no entender ese misterio, porque nuestra mente finita no pueda comprender este misterio. Pero la realidad es de que el Señor Jesucristo dijo, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y también Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego entonces escoge a un hombre llamado Saulo de Tarso, después se llama el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo lo lleva al paraíso 3 veces, le revela el evangelio de la gracia y entonces esa revelación a través de Pablo dice, el cual es la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 10 otra vez, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Bendecido, ahí el Señor Jesucristo no está diciendo hay una tercera persona por encima de mí, yo soy la segunda, o el Espíritu Santo es la segunda, yo soy el tercero, o el tercero. No, bendecido, Él no está diciendo eso, Él está diciendo que Él es en el Padre y el Padre en mí. Uno. O si no, creedme por causa de las mismas obras. ¿Por qué está diciendo eso, bendecido? Porque leímos en Juan 1:1, donde dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que es hecho fue hecho. También leímos en Colosenses 1:16, porque por Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Por eso es que aquí el Señor Jesucristo en los días de su carne dice, creedme por causa de las mismas obras. ¿Por qué? Porque las obras que Él hacía no las puede hacer nadie más que Dios. Él tenía el dominio sobre los mares, sobre la naturaleza, sobre los pensamientos de los hombres, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre absolutamente todo, porque Él es el creador de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten.
Y te recuerdo también una característica y una cualidad de Dios. Dios es omnipresente, bendecido. Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. Entonces, en resumen, bendecidos, en el principio era la palabra. Y esa palabra era con Dios, porque Dios la habla, ¿no? Pero esa palabra también es Dios. Él, Jesús, la manifestación de Dios en carne, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Él es el creador de todo. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Bendecido, te recuerdo Hebreos 11:3. Dice, por fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, la cual es Dios y la cual está con Dios, la cual se hizo carne, Juan 1:14. Dice, por fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que aparecen o que se ven. Hay otras traducciones diferentes. Pero aquí te está diciendo que todo fue hecho por la palabra de Dios. Esa palabra fue hecha carne. También te dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Dominios, principados, potestades, lo invisible, lo visible. Todo fue creado por Él y para Él. Y lo mejor de todo, bendecido, es que Él es la cabeza de la iglesia. Y Él gobierna nuestra mente a través de este conocimiento maravilloso del Evangelio. Espero haber aclarado de alguna manera cualquier duda que puedas tener en cuanto a este tema. No es complicado, bendecidos. Nunca se nos puede olvidar que es un misterio. Pero también nunca se nos puede olvidar que debemos de creer las cosas tal y como están escritas y reveladas en la palabra del Señor. Creo que está bastante claro. Espero haber podido aclararte que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, que estamos llamados a creer ese testimonio de esa palabra hecha carne, Cristo Jesús, la manifestación de Dios en carne. Esa carne fue sacrificada en la cruz del Calvario por nosotros y que por ese sacrificio, muerte y resurrección, nosotros por medio de creer en Él, por esa propiciación, ese acto agradable, recibimos entonces la salvación, recibimos el don de la fe, recibimos la gracia, estamos reconciliados con Dios, estamos perdonados, santificados, justificados, lavados con el Espíritu Santo y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos que continuar creciendo en este conocimiento maravilloso de la gracia para poder mantenernos firmes, bendecidos, porque hay mucha doctrina errónea en estos tiempos. Siempre han existido falsas doctrinas, doctrinas de error. La diferencia entre ahora y antes es que hoy se puede esparcir esa mala información mucho más fácil que antes a través de las redes sociales, a través de los teléfonos, a través del YouTube, a través de diferentes plataformas a las cuales casi, diría yo, todo el mundo tiene acceso a ellas. Entonces, una idea que uno quiera esparcir a través del mundo entero lo puede hacer a través de la tecnología. Entonces, ese es el peligro, bendecido, de las falsas doctrinas de hoy en día, que se pueden esparcir mucho más rápido. Pero la buena noticia también es que la buena y sana enseñanza también se puede esparcir de una manera mucho más fácil y mucho más rápida que antes. Yo te pido, te exhorto, te animo a que si esta palabra es una bendición para tu vida, a que si escuchar nuestras enseñanzas bíblicas es una bendición para tu vida. No te pido que me vayas a dar ningún tipo de dinero, de diezmo, de ofrenda. No quiero que me des nada. Es más, en nuestra página de internet no hay opción para ofrendar, ni diezmar, ni sembrar.
Lo que sí te pido y te exhorto y te animo es que lo compartas gratuitamente con otras personas, bendecido. Que si esta palabra ha liberado tu conciencia, tu vida, tu mente, tu corazón, y ha sido revelado en tu vida la gracia del Señor, como tú has sido salvo, como Dios te ha amado, compártelo con otros. Invita a otras personas a la página del internet, a nuestras enseñanzas, a nuestro Facebook. Y de esa manera estamos haciendo tesoros en el cielo. Gracias por el tiempo que has tomado para escuchar esta enseñanza. Bendiciones a tu vida. Amén.